Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy con un nuevo invitado, con un gran amigo, tiene varios años más que yo, pero es una persona a quien admiro mucho y le quiero dar la bienvenida. Gert, ¿cómo andás? Muy bien, Adrián, un gusto poder ser parte de este proyecto tuyo. Bueno, qué bueno, gracias por también aceptar esta invitación. Y la verdad que Gert es una persona muy particular. Él nació en Holanda y después vivió por varios países y terminó llegando a Chaco, se casó con una persona ahí chaqueña, terminó viviendo ahí, entonces en esas ciudades donde nos conocimos. Y la verdad que fue de mucha bendición para mi vida. Es una persona que tal vez, no sé, es una de las personas que más cosas difíciles, por lo menos de las que conozco en persona, ha vivido. Le ha tocado atravesar un montón de situaciones y él ha logrado superar y salir adelante y tiene una historia de vida que es sumamente relevante hoy y es inspiradora también. Y bueno, Gert es bastante particular, es un holandés viviendo en Chaco, creo que maneja 4 o 5 idiomas, sabe inglés, holandés obviamente, español también, sabe alemán, entonces, bueno, nada, tiene mucha cultura y es una persona de fe que realmente admiro. Así que, nada, Gert, me gustaría un poco que nos cuentes un poco tu vida y tal vez los desafíos más fuertes que te tocaron vivir a lo largo desde tu niñez ya hasta la actualidad. Un breve resumen de las cosas por ahí que más difíciles te tocaron vivir. Bueno, como yo soy hijo de misionero, viví 9 años en Bolivia y como en el lugar de mis padres no había una escuela, yo tuve que ir a vivir en otra parte de Bolivia y vivir en internado, por lo cual yo no estaba cerca de mis padres. Mis padres me mandaron a este lugar porque pensaban que era un lugar seguro donde vivían misioneros, y en los años que viví ahí fui abusado, violado por estos misioneros que traducían la Biblia en distintos idiomas de este país. Y después fui a Holanda para estudiar mi profesión, donde también tuve que descubrir que había nacido con labio leporino. Tuve 30 cirugías, la última en el 2011. Wow. Y entonces fue todo un tema complicado, pero aún en medio de todo esto, en el 2002 recibo una llamada de Estados Unidos que yo tenía que ir allá para enfrentarme con estas personas que habían abusado y habían violado a mi persona. Entonces fueron 3 años que tuve que ir ahí, revivir todo mi proceso. Entonces eso afectó mucho también mi vida. Wow, amigo, y parece que es muy sencillo como lo contás, pero es realmente profundo. Lo decís como de manera rápida, pero es sumamente profunda. ¿Y cómo esto en tus padres lo sabían? O... Bueno, mis padres hasta el día de hoy, ellos no quieren aceptar, no quieren reconocer que esta tragedia sucedió en mi vida, ¿no? Y aún que ellos hayan recibido un informe certificando con 99% más o menos que realmente sucedió conmigo lo que yo les había en mi infancia intentado comunicar, pero que ellos no podían aceptar que gente misionera que traducía la Biblia podían ser tan perversos en hacer tanto daño a criaturas. Wow, y en esos 3 años que te tocaron revivir, que decís que tuviste que encontrarte de nuevo con ellos, ¿cómo fue la experiencia? Fue muy duro porque uno con el tiempo piensa que uno se olvidó de muchas cosas, y la sorpresa es que cuando me llamaron una noche a las 10 de la noche, fue increíble darme cuenta, y aún para ellos fue increíble, de que en el inconsciente todo queda grabado, que hasta uno se puede recordar el color de pantalones, de camisa o remera, en el lugar específico donde sucedieron ciertas cosas, y los detalles que uno
podía compartir mientras ellos me entrevistaban fue algo muy fuerte porque yo pensé que yo ya lo había escondido de tal manera que ya estaba borrado y perdido, pero había sido que seguía estando ahí. Claro, ¿y qué tuviste que hacer o qué te decía Dios en tu interior cuando vos sabías que ibas a encontrarte con ella? ¿Cuál fue tu reacción? Porque imagino que puede surgir amargura, dolor, odio, venganza. Bueno, en los primeros 2 años fue muy difícil porque no había ningún tipo de remordimiento en las personas que habían hecho este daño. Y entonces en el último año, en la última vez que tuve que ir a Estados Unidos, una amiga me llama y ella me dice: Ger, si no perdonas, vas a quedar estancado. Yo me enojé con esta señora, que es amiga de un amigo mío, y yo me fui a mi pieza y me enojé muchísimo con Dios de cómo tengo que yo enfrentarme, perdonar a alguien que ha intentado destruir mi vida, alguien que ha intentado hacer de mí una persona igual que ellos, hacer daño a otras personas. Y cuando le había dicho cuántas barbaridades a Dios, me calmé y entonces Dios me dice: Ger, vos sentiste que yo te perdoné, vos sentiste mi gracia, vos sentiste mi perdón, mi amor, mi compasión, sentiste que yo estuve restaurando cosas despacito en tu vida y vos pensás que yo te di todo esto para que vos te lo guardes para vos. Todas estas experiencias que vos tenés ya conmigo, ¿es para que vos te lo guardes para vos o es para que vos lo des a otros lo que vos experimentaste, lo que yo te di? Entonces yo hice un compromiso, un pacto con Dios, que yo al irme a Estados Unidos a enfrentarme por última vez con estas personas, yo iba a ofrecer a estas personas aquello lo que Dios me dio. Y fue el vuelo más largo de mi vida, parecía que nunca iba a llegar. Y cuando al día siguiente me encontré con estas personas y habían personas anterior a mí, yo veía las reacciones de estas personas perversas, sin escrúpulo, sin arrepentimiento, y cuando me tocó a mí, yo había hecho un compromiso con Dios de ofrecerle a esta persona lo que Dios me había dicho que yo dé. Y entonces yo le comento a este hombre lo que yo había vivido la noche anterior de viajar a Estados Unidos, y que aunque él haya intentado destruir mi vida, que así como Dios me extendió su gracia, su perdón, su misericordia y fue restaurando mi vida y me fue haciendo de mí el hombre que hoy yo soy, que yo ahora también quería extender el perdón, el amor, la gracia, la misericordia de Dios a él, y que todavía estaba a tiempo para rehacer su vida, que todavía había tiempo para que Dios pueda hacer algo que valga la pena con su vida. Y por primera vez en 3 años le cayeron unas lágrimas por sus mejillas. Wow. Wow. Y es cuando yo extendí el perdón, la gracia, la misericordia de Dios a este hombre, es como que yo sentí que Dios echó algo de mí en el profundo del mar. Wow. Que una carga pesadísima se fue de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, y que pude como dejar atrás algo que durante años de mi vida estuvo influenciando mi vida de una manera muy negativa, pero que no me había dejado crecer, desarrollarme para poder ser la persona que hoy yo soy. Wow, tremendo. Tremendo, y se me pone la piel de gallina porque la verdad es que es fácil por ahí, eh, no sé, escucharlo, pero vivirlo es realmente fuerte. Y saben que le cuento a la gente también, Gert, a pesar de estas situaciones, no sé, yo dije que tal vez es la persona que más cosas duras ha vivido en su vida, pero a la vez es tal vez la persona más plena que yo conozco.
Tal vez es la persona que siempre tiene una alegría, una sonrisa en su rostro, siempre tiene algo bueno para resaltar de las personas con las que se cruza. De hecho, en mi vida eso ha impactado de manera tremenda porque es una persona que tiene, a pesar de haber sido atacado en muchas áreas, es una de las personas con más fuerza en su identidad, con nada, un hombre que realmente a mí me ha enseñado mucho. Y yo digo eso, Gert, a pesar de tener ese pasado y de tener esas experiencias, ¿cómo hiciste vos en tu vida para salir adelante y no quedarte ahí? Porque nadie te podría haber juzgado. Si vos decidís, y sé que tuviste algunos intentos de suicidio, nadie te hubiese juzgado de hacerlo, porque en cierta manera yo podría decir, y está bien, ¿qué puede hacer un hombre que vive estas cosas? Pero a la vez vos, a partir de ahí, reponerte, salir adelante y tener encima algo positivo para decir a la gente y encima conectar y desarrollar y poder perdonar y poder resaltar lo bueno de otros, realmente eso me gustaría saber cómo es que lo haces, cuál es el secreto. Bueno, para mí en primer lugar fue importante reconocer mi verdadera situación que yo intentaba ocultar a cualquier precio porque siempre tenía miedo que si la gente sabe lo que me pasó, y que yo iba a perder amistades. Entonces lo primero que fue importante para mí es reconocer mi situación, que lo que yo había vivido en mi infancia desde mis 5 años hasta gran parte de mi juventud. Y entonces, en segundo lugar, es cuando yo salté del árbol con la soga en el cuello, y cuando yo reaccioné y vi que la soga estaba cortada, que aún de toda esa crisis descubrí que hay una nueva oportunidad, que no importa en la crisis, en lo más oscuro que uno puede estar, pero en plena oscuridad de mi vida, dentro de esa oscuridad había una nueva oportunidad preparada para mi vida. Y esa nueva oportunidad yo lo tenía que abrazar. Y cuando yo reaccioné, yo dije, bueno, yo voy a abrazar esta nueva oportunidad que tengo, porque alguien me cortó la soga, no sé quién es, pero voy a abrazar esta nueva oportunidad y voy a descubrir y voy a conocer ese ser supremo, lo que sea, que haya cortado esa soga para que yo pueda seguir viviendo. Y en tercer lugar, muchas veces nos gusta el confort, ¿no? Bueno, fuimos víctimas de abuso, de violación, o por no tener una familia, por ser abandonado. Entonces, estamos en un estado de confort y nos victimizamos y usamos esa victimización para justificar nuestro presente y siempre estamos responsabilizando a los demás. Pero yo aprendí que yo necesito trabajar, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Si yo quiero salir adelante con mi vida, yo necesito trabajar conmigo mismo. Yo necesito buscar soluciones. Y ahí es a veces lo difícil porque uno va a una persona para hablar y con la ilusión que esa persona tiene alguna respuesta, alguna herramienta, y lo chocante fue que yo descubrí es que nadie te entiende. Entonces yo tenía una concepción de que todo el mundo tenía que entender mi historia, lo que yo había vivido, lo que a mí me había pasado, y cuando yo descubrí que no entendían nada, casi vuelvo a entrar otra vez en una crisis. Entonces, cuando yo entendí que yo soy el único que me puedo entender a mí mismo lo que me pasó y que no puedo esperar de nadie que me entienda, entendí que yo tengo que buscar las herramientas para salir adelante con mi realidad, con lo que a mí me pasó. Entonces, yo empecé de a poquito a buscar
respuestas, empecé a buscar, a ver, ¿quién me cortó la soga? Y empecé a descubrir de que esa persona fue Dios. Entonces empecé a relacionarme con Dios. Y eso fue maravilloso porque a poquito empecé a relacionarme con Él y empecé a darme cuenta que yo en realidad no conocía nada de Dios, aunque haya vivido en un lugar donde todos supuestamente eran cristianos, pero no tenía la más mínima idea de quién era Dios. Y entonces en esa búsqueda empecé a descubrir a Dios y eso fue muy crucial en mi vida porque empecé a darme cuenta que yo me miraba a mí mismo por el espejo de mis abusadores, de mis violadores, de mis padres que a mí no me entendieron, de aquellas personas que me hicieron bullying por mi labio leporino. Entonces, mi imagen, todo lo que yo era, dependía de cómo los demás me veían. Pero a medida que yo iba relacionándome con Dios, empecé a darme cuenta que Dios me veía de otra manera y que yo tenía que abrazar esa visión sobre mí mismo. Entonces, empecé a mirarme a mí mismo a través de los ojos de Dios. Y eso es muy difícil cuando uno se siente tan sucio, tan usado, cuando uno se siente tan abandonado, menospreciado, decepcionado. Es muy difícil aceptar que hay un ser supremo que te ve con ojos totalmente diferentes, con un corazón totalmente diferente que lo que vos viviste gran parte de tu vida. Y en ese sentido, si uno se quiere abrazar al pasado, como vos decías, es una zona de confort, pero ¿cómo haces para cortar el pasado? Sea que sea oscuro por lo que otros te hicieron, o sea porque uno se mandó macanas. ¿Cómo hacer para salir del pasado y avanzar? En primer lugar, yo creo que es una decisión que uno tiene que tomar. Uno tiene que decidir a decir, bueno, fui víctima, ¿no?, de X cosa, de abuso, violación, abandono o lo que sea. Entonces, yo decido a que mi pasado fue esto, pero yo decido a cambiar mi presente y mi futuro. Yo decido a salir de una situación que me estaba hundiendo, que me estaba destrozando, y decido a buscar algo nuevo. Decido que de parte de mi vida algo va a cambiar. No voy a volver a repetir la historia. En primer lugar, es una decisión querer salir. En segundo lugar, uno tiene que darse cuenta que la solución no está en el otro, sino en uno mismo para salir adelante. En tercer lugar, es importante darse cuenta que nadie puede triunfar solo. Uno necesita de Dios, como necesita rodearse de buenos amigos, donde vos podés recostar tu cabeza y llorar, y que no por eso te van a ver de una manera mala. No vas a perder tu imagen porque estás llorando sobre sus hombros o porque vas a decir, mira, esto o lo otro me está costando. Entonces es muy importante rodearse de personas que realmente te pueden ayudar a crecer. Ok, y yo dejo el pasado, pero digo, en el futuro no veo nada o veo todo negativo. Bueno, y eso es justo cuando uno, a medida a que uno va relacionándose con Dios, yo descubrí que importante es, en el mundo siempre estamos enfocados en lo negativo. Siempre, usted va a ver en los noticieros, todo el mundo siempre, la mayoría de la gente cuando vas al centro, lo primero que habla, lo que está lleno es cosas negativas. Y cuando vos te llenas de cosas negativas, con el tiempo tu cerebro, tu mente, va diciendo, bueno, él se alimenta con cosas negativas, entonces la mente impulsa a tomar decisiones negativas. Entonces,
yo aprendí que yo tengo que buscar cosas mínimas, pero que sean positivos. Porque las cosas positivas te dan ideas, te dan creatividad, traen soluciones, traen opciones, te impulsan, te motivan. Entonces, yo hasta hoy, yo a veces salgo caminando y puedo ver una flor en la banquina, me paro, le saco una foto, porque esa pequeña flor de repente me va a transmitir un mensaje que a mí me viene bien para encontrar algo positivo para enfrentar el día. Entonces aprendí a concentrarme en lo positivo, enfocarme en lo positivo para poder avanzar. Porque cuando uno está enfocado en lo negativo, uno se va a estancar en su vida y uno va a marcha atrás. Entonces uno tiene que decidir a cortar con el negativismo y buscar el positivismo. Aquellas cosas que a vos te hacen bien, aquellas cosas que a vos te dan alegría, que a vos te dan una sensación de positivo, que a vos te alientan, que vos te sentís bien. Y eso para mí es sumamente importante. Y para desarrollar todo el potencial que uno tiene. Yo aprendí, como yo fui abusado, violado, yo pensé que mi único potencial era entregar mi cuerpo a los hombres, que yo nací únicamente para que hombres disfruten de mi vida como a ellos se les canta la gana, que eso era el propósito, que eso era mi destino, que para eso yo nací. Hasta que un día yo, a través de mi relación con Dios, empecé a darme cuenta que yo necesitaba amarme a mí mismo para poder descubrir lo que hay en mi interior. Una persona que no se ama a sí mismo no puede descubrir la belleza, no puede descubrir las cualidades, no puede descubrir las fortalezas, no puede descubrir nada de bueno que hay en él. Pero cuando uno se aprende a amarse a sí mismo, uno empieza a mirarse a sí mismo de una manera diferente y empieza a descubrir las bellezas, las capacidades, las cualidades, los potenciales que hay dentro de uno. Porque todo ser humano fue creado con habilidades, cualidades, potenciales y mayormente esas cosas están sepultados bajo el negativismo, bajo la culpa, bajo el odio, bajo el rencor, bajo la decepción. Entonces, si uno quiere descubrir esas cosas, uno tiene que decidir a dejar atrás todas esas cosas que están sepultando lo bueno que tiene una persona. Y eso es lo que yo he descubierto en estos años, que a medida que estoy aprendiendo a amarme a mí mismo, estoy descubriendo mis cualidades, mis virtudes, mis potenciales, y hoy puedo decir, estoy orgulloso, estoy re feliz con aquellas cosas que Dios puso en mí para poder enfrentar la vida, para poder ganarme el pan, para poder ayudar a otras personas, para poder tener nuevos desafíos en mi vida. Es maravilloso poder descubrir las fortalezas que Dios ha puesto en mí y que yo nunca hubiera descubierto si yo no hubiera decidido dejar atrás aquello que intentó dañar mi vida, destruir mi vida. Es tremendo y es una historia, la tuya, amigo, realmente inspiradora, y te agradezco que nos hayas contado, que hayas abierto tu corazón, porque fue una charla sumamente sincera. Y nada, estoy contento de poder conocerte, contento de que estemos grabando esto para que más personas accedan a tu historia y a esas riquezas que tal vez muchos años te llevó a aprenderlas y con mucho dolor pudiste ir avanzando, pero que hoy en unos pocos minutos lo contamos y puede dar herramientas a las demás personas. Algo que me quedó pendiente, pero creo que es muy importante, Adrián, Dale. es que muchas veces por la vida que hemos vivido cada uno en su forma,
intentamos gastamos nuestra energía, nuestras fuerzas en ser alguien que nunca vamos a ser. Entonces, necesitamos aprender a valorar simplemente yo soy Ger, con mis virtudes, con mis falencias, con mis capacidades, con mis talentos. Y más vale gastar tu energía, tu tiempo en descubrir tus virtudes, tus talentos, que de gastar tu energía en algo que nunca vas a lograr ser, porque eso es muy decepcionante. Y lo otro para terminar es, no busquemos excusas. Yo tengo miles de excusas para justificar vivir una mala vida hoy. Pero uno llega a un punto en su vida donde uno se tiene que hacer responsable de qué forma de vida elige vivir. Entonces, yo hoy soy responsable del estilo de vida que yo quiero vivir. No puedo culpar a mis padres que me mandaron a un internado, no puedo culpar más a mis abusadores, que ellos hayan hecho todo lo que hicieron conmigo. Ahora llegué a un punto donde yo soy un hombre grande y yo necesito tomar yo las decisiones que voy a hacer con mi pasado y qué voy a hacer con mi presente. Y qué quiero hacer para el presente y el futuro y qué huellas quiero dejar para esta y la venidera generación. Ya es mi responsabilidad y no de mi pasado. Tal cual. Hay tantas cosas, amigo, que podríamos escribir. La verdad es que cada cosa, cada punto que vas diciendo te abre un montón de puertas, pero son sumamente fuertes. Realmente hay mucha riqueza en todo lo que decís. Y bueno, ahí también cómo puedo ver la mano de Dios, ¿no? A partir de algo tan negativo, intervenir y transformarlo en algo tan positivo como es tu vida hoy. Así que te agradezco nuevamente el tiempo. Gracias por todo lo que sembraste en mi vida y me alegra que podamos estar haciendo juntos esto hoy. Y bueno, un abrazo para vos, Adrián, y un abrazo para todos que van a escuchar y los mejores deseos para todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, amigos, hasta acá llegamos. Esperamos que puedas compartir este episodio con otras personas. Seguramente conoces a alguien que le va a venir muy bien. Y siempre está bueno para que puedas seguir llegando a más personas. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo episodio.